En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Atiende, Señor, a tus siervos y derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado en estos que te alaban como autor y como guía, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, Hananías, hijo de Asur, profeta de Gabaón, me dijo en el templo en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: Esto dice el Señor del universo, Dios de Israel. He roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar el ajuar del templo, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia, yo mismo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando rompa el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo. Le dijo así el profeta Jeremías: Así sea, así lo haga el Señor. Que el Señor confirme la palabra que has profetizado, y devuelva de Babilonia a este lugar el ajuar del templo, y a todos los que están allí desterrados. Pero escucha la palabra que voy a pronunciar en tu presencia, y ante toda la gente aquí reunida. Los profetas que nos precedieron a ti y a mí, desde tiempos antiguos, profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos, guerras, calamidades y pestes. Si un profeta profetizaba prosperidad, solo era reconocido como profeta auténtico enviado por el Señor cuando se cumplía su palabra. Entonces, Hananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Después, dijo Hananías a todos los presentes: Esto dice el Señor: De este modo romperé del cuello de todas las naciones el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de 2 años más. El profeta Jeremías se marchó. Vino la palabra del Señor a Jeremías después de que Hananías hubo roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. El Señor le dijo: Ve y dile a Hananías: Esto dice el Señor: Tú has roto un yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro, porque esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: Pondré un yugo de hierro al cuello de todas las naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le sometan. Le entregaré hasta los animales salvajes. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías: Escúchame, Hananías, el Señor no te ha enviado, y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por tanto, esto dice el Señor: Voy a hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás, porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Instrúyeme, Señor, en tus decretos.
Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Vuelvan a mí los que te temen y hacen caso de tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Sea mi corazón perfecto en tus decretos, así no quedaré avergonzado. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud. Se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio de hoy, en la versión de San Mateo, nos muestra la multiplicación de los panes y los peces. Primera cosa que hay que decir: es un milagro. No fue un símbolo de un compartir, también, pero fue un milagro. Hay una tendencia, no sé cuándo podría ser el origen, porque creo que es muy antigua, pero que desde luego se pone de manifiesto con todo el liberalismo, el racionalismo que tiene el teólogo Bultmann, finales del siglo XIX, principios del XX, a uno de sus principales exponentes, no solo él, que considera sospechoso, es decir, considera falso todo milagro. El problema es que no creen en Dios, este es el problema. Cuando se sospecha del milagro, se sospecha primero de que Dios exista. El Dios, naturalmente, creador, que tiene el poder para hacer lo que quiera, porque es el Señor. El Dios que tiene un poder, como dijo el ángel Gabriel a la Santísima Virgen, de que para Dios nada hay imposible. Cuando se niega la existencia del milagro, de los milagros, de ese milagro en concreto, es porque en el fondo se está diciendo que no se cree en el Dios Todopoderoso, en el Dios Creador. Para Dios nada hay imposible. No hay milagro mayor que el de la encarnación de nuestro Señor. No hay milagro mayor que el de la resurrección de nuestro Señor. Y el milagro anterior a todos ellos,
si es que se puede hablar en ese caso de milagro, es la creación del mundo. La multiplicación de los panes y los peces fue un hecho histórico. Vamos a poner las cosas en su sitio porque si no nos confundimos, que naturalmente tiene un sentido, una simbología, tiene una enseñanza, eso es verdad, pero es algo que ocurrió. Nuestro Señor multiplicó los panes y los peces. ¿Por qué lo hizo? Porque podía hacerlo, primera cosa. Podía, porque era Dios, es Dios, podía hacerlo. ¿Por qué lo hizo? Porque además de poder, quería hacerlo. Podía, quería, lo hizo. Estas tres palabras, poder, querer y hacer, fue lo que Duns Scoto utilizó para explicar la virginidad perpetua de María. Podía hacerlo, quería hacerlo, lo hizo, y también amplió esta explicación para la Inmaculada Concepción de María. Podía hacerlo, es Dios. Quería hacerlo en el caso de la Virgen, la amaba, era su madre, lo hizo. Había gente con hambre. El Señor es la divina misericordia. El Señor es el corazón compasivo. El Señor es nuestro Salvador. Es el médico de nuestras almas, pero también es el médico de nuestros cuerpos. El Señor quería hacerlo porque nos ama, porque aquella gente la tenían, las circunstancias la tenían sin comer. Podía hacerlo, quería hacerlo, lo hizo. Hizo un milagro. Repito, pongamos las cosas en su sitio, porque si no empezamos también nosotros a caer en la trampa del ateísmo. Y empezamos a decir, o algunos empiezan a decir, que estos son simplemente simbologías. Hay una simbología, aquellos pusieron en común lo poquito que tenían, pero poner en común lo poquito que tienes, aunque ponga cada uno en común lo poquito que tienes, no explica que toda aquella gente comiera hasta saciarse. Hubo milagro y hubo un extraordinario milagro. Segunda enseñanza, una orden que da el Señor, dadles vosotros de comer. Se lo dice a los apóstoles, dadles vosotros de comer. ¿Qué significa? Hay una evidente interpretación de esta frase en aquel contexto, dadles vosotros de comer. La caridad, socorrer al que está necesitado, las obras de misericordia corporales han sido siempre una marca característica de la Iglesia. Desde el principio ponían en común los bienes para repartirlos entre aquellos que tenían más necesidad. Por ejemplo, en aquel caso de la Iglesia primitiva, las viudas, los huérfanos. Era tan característico de los cristianos que servía de atracción, que la gente se sorprendía porque no era lo normal y que decían de ellos, mirad cómo se aman. Su caridad entre ellos y hacia los demás, su caridad era motivo de atracción y por lo tanto motivo y causa de conversión. ¿Por qué estos se ayudan de este modo? ¿Por qué? Y ahí, en la respuesta a ese por qué, encontraban a Jesucristo, que es el que nos había ayudado a todos y había puesto en marcha en nosotros el motor de la caridad. Por tanto, una primera interpretación de este dadles vosotros de comer, las obras de caridad, las obras de misericordia corporales. El Señor, en un texto que algunos fragmentan porque la segunda parte no les interesa, porque han perdido la fe. El Señor dice que cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, pondrá unos a su derecha y dirá, venid benditos de mi Padre, porque he tenido hambre y me habéis dado de comer. Y pondrá otros a su izquierda y dirá, id malditos de mi Padre, porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Por lo tanto, ser cristiano implica ser caritativo. Las obras de misericordia no son una opción. El Señor no dijo, cuando había terminado la Eucaristía, os doy un consejo, amaos unos a otros como yo os he amado. Dijo,
os doy un mandamiento, mi mandamiento, amaos como yo os he amado. Las obras de misericordia es algo que cualquiera de nosotros tiene el deber y no la opción de practicar. Naturalmente, según sus propias posibilidades, pero aunque sea el óvulo de la viuda, tienes el deber de ayudar a esa persona, que no tiene que ser solo una ayuda económica, sino una ayuda de compañía. El Señor habla de visitar a los que están en la cárcel, por ejemplo, una ayuda en la medida de tus posibilidades para socorrer a aquel que está pasando esa necesidad, que no siempre es económica. Pero no solo esto. Yo creo que cometeríamos y cometemos un gravísimo error si limitamos este mandato de Jesús a las ayudas o a las obras de misericordia corporales. Están las obras de misericordia espirituales también. Por ejemplo, corregir al que yerra, enseñar al que no sabe. Cuando la primera comunidad empieza a desarrollarse, aquellos primeros pasos, empiezan a atraer por su comportamiento y por la palabra del Señor y la acción del Espíritu Santo, empiezan a atraer a gente. Tienen esta necesidad, mandados por el Señor, de poner en común, de repartir lo que están recogiendo entre los necesitados. Magnífico. Y lo hacen. Pero se dan cuenta de que tienen también otro deber, el que el Señor les dio de una forma especial en el momento de su ascensión al cielo. Id y evangelizad. Este es el pan que tenemos la obligación de dar. Hay ONGs, muchas de ellas honestas y trabajadoras y honradas, excelentes, bueno, otras no tanto. Los propios gobiernos, según qué países, naturalmente, desarrollan también unos servicios de asistencia social. Bueno, nosotros colaboramos, ayudamos, hacemos lo que podemos, los hospitales católicos, las leproserías católicas, los miles y miles de comedores católicos donde se atiende a los más marginados. En fin, la labor caritativa de la Iglesia es extraordinaria, única, ejemplar. Pero hay una labor que tenemos que hacer y que el Señor puso delante de ella, delante de esas obras de caridad que las hacemos y tenemos que seguir haciéndolas. Hay otra labor, la evangelización. Repito, cuando en esa primera comunidad que ha crecido, que está creciendo, ven los apóstoles que hay que organizarse mejor, ellos no se quedan con la misión de repartir el pan, repartir los bienes que iban llegando entre los necesitados, no se quedan con esa misión. Ellos se quedan con la misión de evangelizar y crean, es el Espíritu Santo el que les mueve a hacerlo, crean una figura que es la de un auxiliar del sacerdote con el primer grado ya del sacerdocio, que es el diácono. De hecho, el primer mártir, después de nuestro Señor, va a ser San Esteban, diácono. A ellos, a los diáconos, les encargan esa tarea. Y lo dicen, lo recoge el libro de los Hechos de los Apóstoles. No es bueno que nosotros nos dediquemos a esto. Tenemos otra misión, que consideran una misión prioritaria. No porque la otra sea desdeñable, sino porque ellos se dan cuenta de que Jesús, a lo que ha venido, sobre todo, no es a poner una red de panaderías gratuitas por el mundo, sino a enseñar que Dios existe, que Dios es amor, que hay un juicio y que hay una vida eterna. Y eso es lo que ellos tenían que enseñar, la buena noticia del Evangelio. Dios existe, Dios es amor. Hay un juicio y hay vida eterna. Y una vida eterna que será de salvación o de condenación en función de lo que hayas hecho aquí en esta tierra. Y los apóstoles se dedican a esto. Cuando empieza nuestro Señor la vida pública, tienen lugar las tentaciones de Jesús en el desierto. Tantos olvidan estas cosas. Hay unos evangelios que les resultan tan molestos a los liberales que ni los mencionan. En esas tentaciones en el desierto, una de ellas
recogen los evangelios, es cuando el demonio le dice a Jesús: dices que amas a los hombres, dices que les quieres, ves que pasan hambre, fíjate la de piedras que hay aquí, ¿por qué no haces que las piedras se conviertan en panes? Esa tentación se la ponemos nosotros al Señor continuamente. ¿Por qué no me ayudas? Tengo una enfermedad, tengo un problema de trabajo, tengo un problema familiar. ¿Por qué no me ayudas? Si me amas, resuélveme el problema. Haz que la piedra se convierta en pan. ¿Qué responde el Señor al demonio? Le dice que el hombre tiene necesidad de otra cosa que no sea de pan. Además del pan, tiene necesidad también de otras cosas. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor va a hacer milagros, dar vista a los ciegos, hace andar a los paralíticos, multiplica el pan, resucita a los muertos. Es una prueba de su infinita misericordia, de su sagrado corazón. Pero Él ha venido sobre todo para traer la buena noticia del Evangelio, la buena noticia de que Dios existe, de que Dios nos ama y de que nos está esperando en el cielo. Dadles vosotros de comer. Esto es una orden de Cristo. Dadles vosotros de comer con el pan que necesitan y con algo que necesitan más aún, la palabra, el mensaje, la enseñanza recta, fiel a lo que Cristo nos enseñó. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz, de una forma especial por la paz en Venezuela, pero también en Nicaragua, donde se recrudece la persecución con nuevos sacerdotes encarcelados, por la paz en la patria de Jesús, por la paz también en Ucrania, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, aquellos de nuestra familia, aquellos que queremos, también por aquellos que están enfermos porque no conocen a Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que nos han ayudado en la vida y por los que nos ayudan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, Santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Marina y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Damos fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. A quienes has renovado con el don del cielo, acompáñalos siempre con tu auxilio, Señor, y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, Me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.